5 días más se va a realizar la edición número 90 de la exposición rural de la Sociedad Rural de Río Cuarto, que convoca como desde su propio origen al encuentro del campo con la ciudad. Hablamos días pasados respecto de la realidad del sector agrícola-ganadero en una región que tiene allí a la principal razón económica de movilización de su producción. Y hacíamos referencia a que la realidad de los medianos y grandes productores no es la misma realidad de los pequeños productores. Y nos mencionaba el ingeniero Marcelino respecto de un trabajo que se está realizando en la universidad con 2 investigadoras de nuestra Casa de Altos Estudios sobre un relevamiento de historias de vidas rurales ligadas con la sustentabilidad de los sistemas productivos, la dimensión cultural de la sustentabilidad. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué historias están buscando y cómo las están relevando? Se lo vamos a preguntar a una de las 2 investigadoras que están trabajando en este asunto. Voy a saludar a la profesora Alicia Lodeserto. Un gusto. Guillermo Jeremía le da los buenos días a nuestro programa. ¿Cómo le va, Alicia? Hola, Guillermo. Muy buenos días para vos y para la audiencia que sigue diariamente tu programa. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, ¿de qué se trata el trabajo? ¿Qué historias rurales se están relevando, Alicia? Bueno, en realidad este es un trabajo que estamos realizando con otra investigadora, otra historiadora como yo, que es Marcela Tamagnini, y es en realidad un aporte a una investigación mayor que está dirigida por un equipo de economistas, biólogos y agrónomos de un instituto de la universidad que se denomina Instituto de Sustentabilidad de Sistemas Productivos. El instituto tiene por objetivo formular y poner a prueba un método, pretende ser un método integral para medir la sustentabilidad de 2 sistemas productivos en nuestra región, especialmente el sur de Córdoba, pero también un poquito más hacia arriba, hacia el norte también algunos casos hay. Y son 2 sistemas productivos los que estudia más específicamente en términos de sustentabilidad, que es la producción ganadera y de carne y el cultivo de plantas nativas. Son 2 sistemas absolutamente distintos, por eso es poner a prueba un método que pretende ser integral para medir la sustentabilidad. El punto de vista que tiene ese equipo de investigación sobre el desarrollo sustentable, diríamos que parte de entender la sustentabilidad y el desarrollo como una noción compleja y compuesta por muchas dimensiones. Entonces tenés una dimensión que es económica, otra que es ecológica o ambiental, que son las más conocidas, una dimensión para estudiar la gestión de la sustentabilidad que tiene que ver con las instituciones políticas que lo gestionan, pero también agrega una dimensión cultural. Es decir, es ver los modos de vida rurales, explorar un poco los modos de vida rurales en un tiempo contemporáneo que podría ser desde la segunda mitad del siglo XX y en el presente. Por eso es lo que nosotras concretamente hacemos en ese proyecto, un aporte muy puntual y diríamos que pequeño, a través del relevamiento de historias de vida rurales en la llanura del sur de Córdoba y en las sierras de Comecingo. Tenemos historias de vida ya relevadas, ya tomadas unas cuantas, preferentemente, mayoritariamente las que hasta ahora tenemos son de productores agropecuarios. Hay chacareros, el pequeño productor, que recién en la introducción vos hacías referencia a una diferencia entre la gran producción agroganadera y la pequeña producción. Bueno, nosotros tenemos unos cuantos pequeños productores agropecuarios con historias de vidas relevadas, chacareros.
a encargados de estancias, a peones de esas estancias, y lo que nos quedaría a futuro es relevar historias de vida de, podríamos decir, novedosos, nuevos, trabajadores de cooperativas que se dedican al desarrollo de cultivos de plantas nativas. Es quizás una producción novedosa, pero también es en muy pequeña escala. Entonces eso nos daría otra perspectiva de la situación del campo, por lo menos en parte de nuestra provincia. Profesora, ¿cuáles son los primeros datos que le dan o que podrían considerarse un hilo conductor del presente de ese campo argentino o regional con su identidad cultural? ¿Está en extinción? ¿Sigue firme en su identidad y presencia? ¿Qué están observando? Sí, exactamente. Estamos observando que tanto costumbres, prácticas productivas, aplicadas hasta mediados del siglo XX, hoy están en franca extinción. Yo creo que hay tres aspectos o tres cuestiones que se reiteran en las 30 y tanto historias de vida que llevamos tomadas hasta el presente, y que están por ahora muy enfocados en pequeños productores agropecuarios de la llanura de Córdoba. Nos faltan los de la sierra, pero en esta zona habría tres cuestiones que se reiteran persistentemente. La primera cuestión en reiterarse es el despoblamiento del campo. Y los entrevistados que tenemos, las entrevistas que tenemos, asignan ese despoblamiento a los cambios producidos en el manejo de la producción agropecuaria desde la introducción, te diría, del boyero eléctrico, la introducción de la siembra directa y el feedlot. Antes la ganadería a campo abierto y el cultivo de cereales con el arado convencional requería trabajadores y obligaba a la familia a permanecer en el campo. Hoy, y esto es entre comillas porque es extracto de una de las entrevistas, hoy, dice el entrevistado, la región rural del sur de Córdoba es un auténtico desierto verde. Hace plena referencia al despoblamiento. Y esto es un fenómeno regional, un fenómeno tal vez hasta nacional, pero te diría que es un fenómeno que responde a procesos globales. Desde la década de 1950, el éxodo del campo a la ciudad puso fin al modo de vida que fue predominante desde la revolución neolítica en la historia de la humanidad. Es decir, estamos viviendo un gran cambio histórico. Enorme cambio histórico. Bueno, y ¿con qué lectura abordan el escenario de esa enorme muestra que usted acaba de describir como un gran desierto verde, como con una mirada crítica a que se está perdiendo la identidad rural por esta razón? Bueno, hacer crítica de la identidad desde una perspectiva histórico-antropológico, y sería una incorrección probablemente, porque las identidades se construyen desde lo local, en vinculación con procesos globales, en los que entran subjetividades muy particulares, y por ahí uno desde la ciencia lo que puede hacer es sistematizarla. Nuestra mirada no tiene que ver con la conservación de determinados sistemas productivos que sean de tipo explotador, ya sea del trabajo como de una naturaleza, porque ambos están en extinción. Nuestra crítica puede ser política, pero no podemos criticar la identidad que nace de la subjetividad de la gente.
y por lo menos desde mi perspectiva, puedo hacer una crítica a determinada explotación del trabajo, que se puede ver también en la tendencia que reiteran como problema nuestros entrevistados, la tendencia al arrendamiento de campos y parcelas, que significa lo voy a decir en términos técnicos, vos en todo caso después me preguntas, pero significan una proletarización, una precarización del trabajo. Ahora, en términos culturales y de la identidad, nosotros entendemos que lo que sí es válido hacer es una gestión sustentable del bienestar humano. Bajo ese concepto se trata del resguardo ante el riesgo del olvido y la extensión. Puede ser que perdamos memoria de las prácticas anteriores a esta gran revolución que nos está tocando vivir, y que esa pérdida del pasado se convierta al mismo tiempo en una incertidumbre por el futuro. Entonces, para nosotros de lo que se trata es de patrimonializar o por lo menos resguardar esa memoria ante el aceleradísimo presente que nos toca vivir. Sí, es muy interesante el concepto, profesora, porque da la impresión que esto no está en la agenda de discusión, ¿no? No está, sí, no está fuera de la agenda de discusión. Cuando se habla del campo, en un genérico que es demasiado amplio, lo que se habla son de los rindes, no se habla de la identidad cultural y de cómo sí, hay personas que están resistiendo, porque si ustedes encontraron 30 familias, hay gente que está resistiendo a desaparecer. Sí, exactamente. Hay muchas familias de pequeños productores, porque si vamos a la gran producción siempre la historia ha sido distinta. El propietario de la gran estancia, por lo general no vivió en la estancia, sino en la gran ciudad, y tuvo administradores en la estancia, pero el pequeño productor, la mayoría de las veces, salvo que esté obligado, los entrevistados los dicen desde la circular 1050 de 1980, que muchos entraron en deuda, tuvieron que terminar arrendando los campos, pero hay otros que pudieron de alguna manera sortear las dificultades de aquella circular 1050 que obligaba al arrendamiento prácticamente, que lo sortearon y siguen resistiendo en el campo y viviendo en el campo. Pero lo interesante es que mientras el campo estuvo bien poblado, existió una sociabilidad muy especial, muy particular, que se daba entre los peones que cuidaban el ganado y vivían en el lugar, si en el caso de la gran estancia, o el chacarero que tenía al mismo tiempo su huerta, su chacra, su hacienda, y había toda una práctica que era de sociabilidad y de solidaridad, un poco de préstamos de trabajo. Es muy conocida en nuestra región, muy conocida la práctica de la carneada, en donde vecinos se ayudaban mutuamente. Hoy está muy reducido ese trabajo, el despoblamiento lo impide. Entonces se ha perdido una enorme sociabilidad y con ella un modo de vida que por lo menos habría que resguardar como patrimonio histórico y cultural de nuestra región. No sé si es posible ir contra la determinación en términos de subjetividades. Nosotros hemos acuñado el concepto de sustentabilidad de la cultura para describir este proceso que te estoy contando en este momento. Profesor, es muy interesante el trabajo. ¿Quiere contarnos al menos una o dos historias de las que le sorprendió, estas historias rurales que han recolectado un campo que se resiste a ser
avasallado por el desierto verde. Sí, hay varias que son preciosas entrevistas que vamos a resguardar, a atesorar, pero también en algún momento quedarán publicadas en algún libro con fotografías antiguas y nuevas. Hay varias que se podrían recordar y citar. La de Marcelino, que entrevistaste hace poquito según tu relato en la introducción, una entrevista muy interesante porque su vida además es sumamente interesante. Él cuenta su vida en el pequeño campo de sus padres desde la infancia, pero también el desarraigo desde muy pequeño, por ejemplo, cuando empezó la escolaridad en la ciudad o en el pueblo más cercano al campo de sus padres, en el departamento de Juárez-Selma, y lo vivió como un verdadero desarraigo, pero que le dio la fortaleza para seguir conservando la memoria de las prácticas sociales en su campo, con los vecinos especialmente, y después desarrollar toda una actividad extensionista que lo llevó a visitar muchos países del mundo. Bueno. Entonces es una historia de desarrollo académico y profesional, pero venida de una sociabilidad antigua que ya no existe en el campo de Río Cuarto. Bueno, y eso lo rompió, para finalizar, profesora, lo rompió la profundización de la lógica del arrendamiento de la tierra. ¿Cree usted es la principal responsable? Sí, justamente Marcelino es uno de los grandes resistentes a este proceso, pero según otros entrevistados, es verdad, a partir de dos procesos, el proceso de división de tierras por el pasaje de titularidad entre generaciones, lo que conduce al minifundio, y el minifundio termina siendo para los tiempos de hoy un poco insostenible por la rentabilidad que te deja. Y la otra, muy fundamentalmente, el arrendamiento, al que para algunos entrevistados han sido obligados por aquella circular 1050, y los han llevado también a ofrecer servicios agrícolas en forma del contrato rural. Es decir, pasaste de un trabajo en términos de dueño del medio de producción a otro que es contratado, es decir, a la precarización laboral. De patrón diferente al que nosotros abordamos, ¿no? Que es el de la cultura. De patrón a empleado, ¿no? El dueño. Sí, es lo que quiero decirte, de patrón a empleado. Sí. Bueno, es muy interesante. Profesora, ojalá que tengamos pronto la posibilidad de acceder a la publicación del trabajo que llevan adelante. Es necesario repensarnos como región, porque hoy no se advierte, ¿no? Pero el proceso de concentración del campo en la mano de unos pocos está haciendo desaparecer una identidad rural. Sí. Exactamente es lo que está ocurriendo. Desaparece una identidad rural que nos identificó como región durante más de un siglo, desde la llegada de inmigrantes, podríamos decir. Así que desde más de un siglo esa identidad se está perdiendo, y se está perdiendo un estilo de vida que involucra una sociabilidad basada en la solidaridad entre vecinos. Y eso es posiblemente una pena y un grado de incertidumbre generado a la sociedad en general. Ha sido un gusto, profesora, muy amable por dedicarnos estos minutos y compartir su conocimiento. Por favor, agradecidas nosotras por esta invitación, difundir la investigación y pasar estos minutos con ustedes. Muy amable. Bueno, hemos recuperado ese espacio que teníamos habitualmente de ciencia y conciencia, que nos gustaba tanto, que lo hacíamos en la gestión anterior con el rectorado
que se fue y que lo propusimos a este rectorado y que no les interesó mucho difundir qué investigaciones están llevándose adelante en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Pero de todas maneras nosotros seguimos, cuando nos enteramos de las historias, las reflejamos. Y me parece muy interesante este planteo que están llevando adelante investigadoras, porque hay algo que está sucediendo y que no lo estamos observando. Hablamos del campo como si el campo fuera una representación de una dimensión cultural que se está perdiendo. Hoy el campo son 4 o 5 señores que le alquilan la tierra a la mayoría de los dueños que viven en la ciudad para explotarlo de manera intensiva, despoblarlo y que se pierda la identidad. Los antiguos dueños de la tierra tuvieron que transformarse. Recordemos que cuando hablan de la 1050, era una medida adoptada durante el gobierno militar, la 1050, que destruyó el campo pequeño y lo concentró en el poder de los grandes terratenientes que acumularon. Hoy vos podés citar hasta 4, 5, 6, 7, no más, dueños de las grandes extensiones. No son los dueños de la tierra, pero son dueños de su explotación. Se sacaron de encima a los empleados, contratan a unos pocos que les hacen los servicios que necesitan, la identidad rural desapareció. Por eso el campo, como rescate de lo que otrora fue y que le dio identidad a este país, está en extinción. Como lo dijo la profesora Lo Deserto, está desaparecido en un gran desierto verde, una imagen potentísima para explicar lo que le está sucediendo a lo que más genera recursos para que funcione la ciudad y todo el sur de Córdoba. Así son las cosas